Estamos en el capítulo 11 de Lucas. Si quieren, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas. En el capítulo 11 seguimos estudiando sección por sección y el título que les compartí el día de ayer es Préstame 3 panes. Es una de las frases que el Señor Jesús menciona ahí en la historia que ahorita vamos a leer. Esa frase envuelve o da un mensaje del perfil de la persona, no solo del perfil, sino del momento que está viviendo la persona que va a buscar o le toca a medianoche en la casa de un amigo. Y lo vemos como en necesidad, una persona en necesidad, pero no solamente es una necesidad profunda, sino necesidad de lo básico, ¿verdad? Le está pidiendo 3 panes. Es algo que ni siquiera él puede proveer, está en necesidad, no tiene lo esencial, carece de lo básico, y en su desesperación, por la visita de amigo que menciona, le va a tocar a medianoche, ya cuando están dormidos. Y es un cuadro de la oración, ¿verdad? Que el Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntan o les dicen, enséñanos a orar, es uno de los relatos, y pone este ejemplo de este hombre, y vean, escarben en la necesidad de la frase, préstame 3 panes, ¿verdad? Leímos ahorita Daniel, que leyó Joshua, vemos que le contesta el Señor, tus palabras han sido escuchadas, ¿verdad? Y he venido. Es el ángel, ¿verdad? Le dice, tus palabras han sido escuchadas y estoy aquí. Y también es un cuadro de la respuesta de Dios, que Él está atento, escucha. Y también otro relato del mismo Daniel que yo había notado aquí, justamente es cuando el rey impide que cualquier persona ore o adore a otra o a un ídolo o a un dios que no fuese el mismo rey. Y Daniel, sabiendo que la oración es algo valioso, es algo básico, es algo vital, no se apena y lo hace con las ventanas abiertas, ¿verdad? Cuando estaba más chiquito Natanael, habíamos leído esta historia, pero yo creo que ya tiene unos 6, 7 años o algo así, que orábamos, cuando oramos en la mañana, platicamos esta historia, y le decía que justamente Daniel no tuvo temor, y él como siempre abrió las ventanas, ¿verdad? Entonces él se arrodillaba y, ¿te acuerdas que hacíamos? Que hacía la mímica, como que abría su ventana porque iba a orar. El mismo David, un profesor en el seminario, nos decía que los escritos de David, los salmos, a diferencia del resto de la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano, la palabra de Dios para el hombre. Dios habla al hombre, pero él decía, los salmos, si nos fijamos, es el hombre clamando a Dios, ¿verdad? Hay muchos textos. David dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová. Justo eres tú, oh Jehová. El Señor es mi pastor, tú eres mi roca fuerte. Y la expresión de los salmos en poesía o en cánticos es el corazón de un hombre que ha encontrado que la oración, o de una persona que ha encontrado que la oración es el mejor lugar donde podemos estar. Y en el capítulo 11 vamos a leer de Lucas, del 1 al 13. Encontramos tres secciones en este proceso de enseñar a los discípulos a orar. Son 3 partes. Dice la primera parte, 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Hasta ahí es la primera parte que quiero analizar esta mañana. Jesús ya trae un antecedente, ya hay un antecedente de las oraciones del Señor Jesús. Esta del capítulo 11 es la séptima ocasión que el libro de Lucas menciona que Jesús está orando. ¿Sí? Es la séptima ocasión y más adelante hay otras, pero los discípulos ya por algún tiempo han estado viendo a Jesús orando. Han estado viendo y escuchando a Jesús orando y saben que ese tiempo es algo especial, particular, valioso que el Señor Jesucristo aparta o que tiene, ¿verdad? Dentro de sus actividades. Dice, se aparta a orar y está orando. Entonces los discípulos ya tienen un antecedente de estar viendo, escuchando, están presentes cuando Jesús ora. Vamos a ver estas 7 ocasiones muy rápidamente. Por ejemplo, alguien lea Lucas en el 3:21. Lucas 3:21. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene para todos en voz alta? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando el cielo se abrió. Esa es la primera ocasión justo al inicio de su ministerio. Yo no me había percatado de esto cuando habíamos estudiado. Como que Jesús orando se nos pasa, pero es la primera ocasión que Él ora, en esa ocasión de ser bautizado. Dice, el cielo se abrió y enseguida descendió el Espíritu Santo sobre Él. No nos dice qué fue el contenido de su oración, pero es la primera ocasión en que los discípulos ven a Jesús orando, hablando con su Padre. La segunda ocasión aquí en Lucas es el 5:16. Vean ahí 5:16, ¿alguien lo quiere leer para todos, por favor? Yo lo leo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ajá. Esto los discípulos fueron testigos de que entre toda la pesca milagrosa, el leproso, de pronto el Señor se desaparecía. O sea, ya se apartaba y pasaba ese tiempo a solas, ¿no? En oración. Luego la tercera está en 6:12. Ese sí lo vimos cuando escoge a los discípulos. 6:12, ¿alguien lo lee? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ajá. Y después fue cuando elige o llama a los 12 discípulos. Y hablábamos cuando estudiamos esto que pasó la noche orando. Creo que yo nunca he pasado una noche orando. Me acuerdo cuando hacíamos en la iglesia donde estábamos en Ciudad de México, hacíamos veladas de oración de 3, 4, 5 horas. Empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 4 de la mañana, o 4:30, 5, ya todos cansados, pues digo, contentos y cansados, pero una noche interesante, pues buena. Pero no era todos los días, no era muy seguido, eran 2 veces al año a lo mejor que hacíamos este tipo de reuniones en la iglesia. Pero aquí percibo a Jesús que es un lugar o es un momento que le agrada estar, pues le gusta estar, no se cansa, dice, pasó la noche orando a Dios. Luego la cuarta ocasión está en el 9:16. Si alguien lo tiene, por favor, 9:16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Dio gracias por los peces y los panes, los pescados. Pescados, está bien dicho, pescados y panes. Los bendijo, dio gracias por ellos, según los otros versículos. Levantó los ojos al cielo y entonces ellos fueron testigos de este momento de oración, de dar gracias y después de la multiplicación de los alimentos para todos. El otro, la quinta ocasión está en el 9:18. Ahí enseguida. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ajá.
El siguiente es el 9, 28, 29. Ese es el momento de la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro. Entonces vean cómo es una ocasión y otra y otra y otra y otra. La séptima vez es este versículo de 11:1, ¿verdad? Que está Jesús orando en un lugar y cuando termina, entonces yo creo que ya traen algo, una inquietud, algo en la mente, en el corazón, y uno de ellos le pregunta a Jesús, enséñanos a orar. Esto me gusta porque pienso que lo que el Señor Jesús está haciendo y su relación con el Padre hace que ellos sean atraídos hacia la oración. Ellos son atraídos hacia la oración, es decir, algo está pasando. Es diferente a la oración de los fariseos, por ejemplo, que también tenemos ahí Lucas, que el fariseo y el publicano, la diferencia es que el fariseo está orando y dice, gracias Dios, no se refiere a él como padre, sino como Dios, le dice, gracias Dios, porque no soy como este publicano, ¿sí? Gracias, yo oro, yo doy mis diezmos, yo ayuno, y gracias porque no soy como este que está aquí a mi lado. Dice, está orando para sí mismo. Veían que Jesús en su oración era una relación diferente, era una comunicación verdadera y real con su Padre, Jesús con su Padre, y eso creo que causa una atracción en el corazón y la mente de los discípulos, y se atreve uno a preguntarle y le dice, enséñame. Son atraídos hacia una relación que no conocían, son atraídos hacia una relación que ellos no conocían. Y cada vez que el Señor Jesús ora, parece que está relacionado con el poder del Espíritu. También el Espíritu viene sobre él y es como su momento de comunión con el Padre. Y también dice el texto, cuando Jesús es tentado, que regresó en el poder del Espíritu. Después de que fue tentado, se regresó con el poder del Espíritu. Y lo que mencionaba también Mike hace unas semanas, es la Trinidad ahí obrando, pues, ¿verdad? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y todos están de acuerdo en el ministerio que va a llevar a cabo hacia la cruz. Ustedes saben que tenemos reuniones de oración los miércoles, ¿verdad? A las 8:30. A veces nos podemos conectar, a veces no, pero fielmente está Víctor mandando la liga e invitándonos a oración. Yo sé que es un horario quizá no muy sencillo para algunos, pero nos ha llamado la atención que Lupita está presente. Lupita ha estado presente. También, bueno, en alguna ocasión no pudo, pero nos gusta mucho, a mí en particular me atrae, me gusta escuchar a Lupita orar, su gusto, su pasión, cuando la escucho, percibo que está hablando con su Padre, pues, ¿verdad? Y creo que es algo como que los discípulos me gusta me atrae para orar también, Lupita, sus oraciones. Y creo que es algo de lo que los discípulos perciben en Jesús y les dicen, enséñanos, o sea, ¿cómo estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo hablamos con el mismo Padre con el que tú estás hablando? Y por cierto, en la reunión de oración, oramos por cada uno de ustedes, por nombre, por familia, ¿sí? Cuando me toca estar presente y podemos, oramos por cada familia, pedimos por ustedes, por su salud, por su crecimiento, para que estén bien, para que sigamos siendo uno, para que el Señor edifique la iglesia. No es una obligación. El Señor Jesucristo no va a imponerles una obligación a los discípulos como parte de su discipulado, como parte de su entrenamiento, pero siendo la oración tan real y la comunicación y la relación entre Jesús y su Padre tan real, ellos son atraídos. El Señor Jesús los está atrayendo hacia esa relación, le está haciendo atractivo. No es una catarsis. ¿Han escuchado la frase que la oración tiene poder? No les voy a pedir que levanten la mano los que creen que esa frase es correcta. Yo pienso que no es correcta, ¿sí? Ya iban a levantarla, ¿verdad? La oración tiene poder y todos saben, sí,
Realmente la oración no tiene poder. El asunto es a quién le estás pidiendo, con quién estás hablando. Hay quien le puede hablar al sol, a las estrellas, orarle a un cuadro, a una estampita, ¿verdad? Y podemos orar, pero la oración en sí no tiene poder. El poder viene por la relación y las palabras a quién le estás hablando. El poder es de Dios y le estamos hablando al creador de las cosas y Él es mi Padre. Y entonces veo las cosas suceder. Ejercitamos la fe. Cuando oras, ejercitas la fe. Es una comunicación real y el Padre te escucha. El Padre te escucha. Vean este otro versículo que me llama mucho la atención. Me estoy adelantando al estudio de Lucas, pero alguien lea Lucas 22. Lucas 22. A partir del versículo 39, ahí el título que lleva es Jesús ora en Getsemaní. Es la noche previa a su arresto, o el momento previo a su arresto, ¿verdad? Dice el 39, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó en aquel lugar, les dijo, orad para que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Vean? El Señor Jesús continuaba haciendo como acostumbraba, incluso la noche previa a su muerte, quizá con mayor razón. Y en el 45 dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esto era como que lo típico, y quizá es lo típico para ti y para mí, que la oración o las reuniones de oración no son atractivas por alguna razón, ¿sí? Y le sucedió a los discípulos. Pedro estaba ahí con todo su entusiasmo de más adelante de querer defender al Señor Jesucristo, pero hay cierto cansancio pues en el cuerpo, y aparte dice estaban tristes por la noticia o por el momento en que Jesús iba a ser entregado. Bueno, esto lo voy a rescatar un poquito más adelante, pero Pedro se durmió la noche anterior, o la noche en que el Señor Jesús fue entregado. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, o responde, enséñanos a orar, me gusta que es una oración sencilla, ¿verdad? Es una oración corta, y yo defino aquí en el texto de Lucas 5 conceptos claros, básicos, 5 conceptos claros, ahorita lo vamos a ver, pero no es para hacer penitencia, ¿verdad? No es una oración corta para hacer penitencia y entonces repetirla 20 veces para poder tener perdón. No es una vana repetición, sino esta oración primero nos habla de un vínculo, ¿sí? Y el inicio de la oración es el vínculo de familia que tienes con la persona o la familia o el padre de familia de la cual tú has nacido. Así comienza la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Primero nos habla de la relación. La oración está basada en una relación real. Cuando nacemos de nuevo, creo que una de las cosas que nacer de nuevo provoca en nuestro corazón es hablar con Dios. Yo he visto otros creyentes cuando han nacido de nuevo, les atrae mucho la Biblia y quieren leerla, quieren estudiarla, quieren leerla y están lee todos los días. Yo veo eso como una respuesta natural a la nueva relación en la que han entrado. La oración también la veo de esa misma forma. Leer las Escrituras y orar es una respuesta clara a la nueva relación en la cual has entrado. Te vincula, o el vínculo con tu Padre te hace ser atraído hacia Él, hablarle. Y luego el contenido de estos 5 conceptos que veo en lo que se conoce como el Padre Nuestro. Primero es santificar al Padre y conocer, saber quién es Él, ¿sí? Saber que Él es el Creador, que Él es santo, que podamos acercarnos a Él. Número 2,
es acerca de su reino, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Todo el reino se ha acercado, es la predicación que hacía el Señor Jesucristo. El tercero es la provisión diaria. El cuarto es acerca del perdón, ¿sí? Así como tú nos puedes perdonar, nosotros podemos perdonar a otros. Es un asunto de misericordia. Y el último es líbranos del mal, ¿sí? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esos es como que los 5 conceptos claros y básicos de esta oración llamada o conocida como el Padre Nuestro. El Señor Jesucristo les está enseñando acerca de su nueva relación con Dios, acercarse a Él como Padre. El reino de Dios se ha acercado. Él es el sustentador de todas las cosas. Él nos provee todo lo que necesitamos. Incluso ahí en Lucas vemos otra historia cuando el Señor Jesús les dice, el Señor sabe o el Padre tiene conocimiento de todo lo que necesitas, hombres de poca fe. ¿Sí? Cuando es el texto de, ¿cómo se llama? En el 12:29, si quieren vamos a ver ahí una página más adelante. En el 12:22, el texto que lleva ahí, el título es El afán y la ansiedad. Y Jesús está enseñándole a sus discípulos que no se afanen por la vida, que comer, que vestir. 24, considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. ¿Y ustedes no valen más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse o con afanarse añadir a su estatura un codo? 27, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? La angustia y la ansiedad viene por la falta de fe. 28, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios, y estas cosas son añadidas. Me gusta cómo el Señor Jesucristo les dice en este texto que la ansiedad y el afán vienen por la falta de fe y que el Señor sabe todas estas cosas. A ese Padre es al que Jesús los está atrayendo para orar, para comunicarse con Él, estar en comunión con Él, comunicarse con Él, con este Padre que conoce todas las cosas. Y luego la segunda sección del capítulo 11, regresamos ahí, es esta segunda historia o relato de préstame 3 panes. Dice el 5, si alguien quiere leer del 5 al 8, Lucas 11 del 5 al 8. Y aquí señalamos otras cosas. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo por qué ponerle delante. ¿Sigo? Sí. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ajá. Yo siempre he pensado, cuando alguien te pregunte si tienes amigos, ¿quién es tu amigo? ¿A quién consideras un amigo? ¿Una familia amiga o un matrimonio amigo? Yo digo, una persona a la que le puedas llamar a medianoche cuando estés en alguna emergencia o alguna urgencia. Y en la primera o segunda persona en la que piensas para llamarle en medio de una situación complicada, ese es tu amigo. ¿Sí? Igual, si te llaman a las 12 de la noche, a la 1, es porque esa persona te considera un amigo, alguien que te aprecia y sabe que puede contar contigo en momentos como esos, pues. Entonces, esta persona tiene un amigo, va de medianoche, necesitado, viene de viaje y no tiene que ponerle delante, y entonces en su mente
Él ubica a alguien que sí puede ayudarle, pues entonces va a su casa y le responde, bueno, imagínate que tocas en la casa de alguien así, le llamas por teléfono y te contestan, no me molestes, no me molestes. Pues eso fue lo que el amigo le contestó, ¿verdad? No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Pero se los dio. ¿Por qué se los dio? No porque sea su amigo. Dice, os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, pero aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, es decir, se levantó y se los dio, pero no porque era su amigo, para que lo dejara en paz. Por la inoportunidad, o aquí dice importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite, pero es, déjame en paz, te doy lo que necesites, pero déjame dormir, mis hijos están aquí, hace frío, ya están dormidos. Me interesa pensar que esta petición de préstame 3 panes es desinteresada. Piensen en eso. No son 3 panes para él, sino son 3 panes para el que viene de visita, de viaje. Y se atreve a hacer esto, a levantar a su amigo, a molestarlo de noche, para beneficio de su amigo. Entonces esto me gusta también porque mucho de la oración creo que está llena de esto, pues, ¿por quién oramos? ¿Por quién intercedemos? Hay tantas personas a nuestro alrededor en necesidad que bien pudiéramos hacer una lista como las que hacemos ahorita, y los que están enfermos, los que están en alguna tribulación, los que están tristes, los que están pasando por dificultades, etcétera, etcétera. Con hacer una lista una tarde, una noche que te sientes ahí, tienes mucho por qué orar, tenemos mucho por qué orar. Cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, lo hace a través de ser atraídos hacia ella, hacia esa relación. Miren, en casa, nosotros los papás tenemos oportunidad de enseñarles esta relación de Dios o del Padre, de nuestro Padre Dios con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual que el Señor Jesús lo hizo. Cuando nuestros hijos nos ven orar, ellos saben que algo está pasando, pues saben que algo hay importante para ti, que dedicas tiempo a orar. Que te vean orar o que te vean leyendo, creo que es algo de lo que hace el mayor impacto en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y en algún momento, cuando ellos te ven orar y te ven leer, y luego te ven vivir de acuerdo a lo que oras y lees, eso les atrae a la oración. Eso les atrae a conocer al Padre y al Dios al que tú le estás orando. Hay mucho por qué interceder. Muchos amigos que vienen de viaje, por los cuales nosotros podemos pedir. La tercera sección viene del versículo 9 al 13, de ahí de Lucas 11. ¿Alguien lo quiere leer para todos? Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ajá. Esta parte me gusta porque justamente es una invitación, es una invitación a pedir porque vas a recibir, a buscar porque vas a encontrar y a llamar porque se te va a abrir. Lo que me gusta también es de que al final, en el versículo 13, lo enfoca en el Espíritu Santo, ¿verdad?
Yo creo que sí, hay momentos en nuestra vida donde tenemos temor de circunstancias, de momentos. El país vive momentos difíciles, pues complicados, confrontados, violencia, inseguridad, y nos causa a veces cierto temor de lo que va a venir, las próximas elecciones, los enfrentamientos, los opuestos, los planes opuestos, y qué va a pasar con nuestro país, con la ciudad, con los ciudadanos. Incertidumbre, hay momentos de enfermedad, momentos en que estamos sin pan, necesitamos provisión, necesitamos dirección respecto a nuestra educación, los jóvenes, respecto a formar una familia en algún momento, que nos dé sabiduría, momentos de incertidumbre, buscamos sabiduría de parte de Dios, tenemos angustia, necesidad, tenemos necesidad de platicar, de tener compañerismo, saber que alguien nos escucha y que nos entiende y que nos ayuda. A veces estamos confundidos, o tenemos algún amigo o alguna amiga atribulada. Esos son los momentos en que Dios nos llama a la oración. Intercede por tus hijos. Justo lo que decía, algo que mencionaba Víctor. Necesitamos interceder más por nuestros hijos, pues nosotros somos sus defensores. Somos sus defensores. Hay un mundo que proclama una cultura que aborrece a Dios, que destruye a las familias, destruye el futuro de las personas, destruye el futuro de los jóvenes, y los papás no estamos orando por nuestros hijos. Oremos por ellos para que el Señor derribe en sus mentes argumentos que se convierten en fortalezas de argumentos falsos que luego los guía a conductas pecaminosas o que les hace alejarse de Dios. Y nosotros no estamos orando para que el Señor proteja sus pensamientos, que conozcan la verdad. No estamos orando por la conversión de nuestras familias. Acércate a tu Padre. Cuando pasemos momentos como estos, es ese proceso en que Dios nos está enseñando a orar, nos está enseñando a relacionarnos con nuestro Padre. Quiero ir rumbo al final y pensar, Pedro estuvo presente desde la primera ocasión en que el Señor Jesucristo oró y fue lleno del Espíritu. Y en todas estas ocasiones subsecuentes en el ministerio de Jesús, Pedro estaba ahí presente, pues, ¿verdad? Y fue el que se durmió, o uno de los que se durmió en el momento más crítico de Jesús, ¿sí? De la noche en que fue entregado, Pedro se durmió. Y pensé en esa semana, ¿qué dice Pedro más adelante? ¿Qué dice Pedro más adelante de la oración o del Padre Nuestro? Pedro dijo algo del valor del Padre Nuestro. La primera cosa es de que ni Pedro ni Juan, que estaban ahí presentes, hacen una mención como que, ¿cómo se dice? Como que copiada como una copia del Padre Nuestro, ¿sí? Creo que hoy pues es la oración más conocida, es el rezo o la oración más conocida, ¿verdad? El Padre Nuestro, ¿sí? Y mi pregunta fue, ¿Juan habrá dicho algo del valor del Padre Nuestro? O del relato, así como que por palabra, por frase del Padre Nuestro, y no encontré nada que Juan haya escrito. No encontré nada que Pedro haya escrito respecto al Padre Nuestro, ¿sí? No significa que no sea valioso y que el Señor Jesús no les haya enseñado. El asunto es de que no les enseñó a repeticiones, a vanas repeticiones, sino les está enseñando el valor de la relación con su Padre, ¿sí? Y vean estos textos en Primera de Pedro, y con esto terminamos. ¿Cómo podía relatar Pedro esta relación con su Padre ahora?
Por ejemplo, Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para su esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Eso me suena como que una ampliación en sus propias palabras de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? No está repitiendo la frase, pero aprendió a relacionarse con ese Padre, con ese Dios, y le dice: Él es el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? No repitió frases vanas, sino se relacionó con la persona misma. Sí, Sarita. A mí me pasó algo así cuando yo empecé a estudiar la Biblia, porque en la Iglesia Católica, como una letanía, decían: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y cuando yo analicé todo el significado del Padre Nuestro, cuando Lucas les dice cómo orar, entonces fue algo muy valioso para mí, porque no se le olvidó nada al Señor que no nos diga en la oración del Padre Nuestro. Fue muy valioso para mí, y nunca la había analizado ni nada, nomás como autómata decíamos, y eso era un rezo sin ningún significado para mí. Eso puede llegar a suceder. Cuando conocí realmente la palabra de Dios y leí la oración del Padre Nuestro. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Ahora vean, por ejemplo, en Primera de Pedro, el 2:4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Y luego vean el 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? ¿No le suena algo así como también lo de danos hoy nuestro pan cotidiano? ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros. Y este tipo de frases que veo de Pedro, las escribe sin el rigor de, ¿cómo puedo decir? De seguir la letra, no era la letra como si fuera una ley, ¿verdad? Sino se convertiría otra vez como hacerlo por letra y no por espíritu, por el espíritu. Sino Pedro encuentra cómo relacionarse con ese Padre, y en sus propias palabras expresa y de otras formas lo que aprendió del mismo Dios. Y ahora vean el 4:7, ¿alguien lo lee? 4:7 ahí, Pedro, y con eso terminamos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué les parece eso? ¿Lo está diciendo el que se durmió? ¿O está siendo completamente falso e incongruente? ¿Verdad? ¿Le está pidiendo algo que ni él pudo hacer? ¿Verdad? O más bien yo pienso que al fin de su vida, o ya en su vida adulta, o no adulta, sino pues en el último tramo de su vida, en su proceso de acercarse a ese Padre, enséñanos a orar. O me voy un poquito más para atrás. Pedro vio a Jesús orando, levantando sus ojos, dando gracias, apartándose para orar, y aún así se quedó dormido, ¿verdad? En la noche crucial o previa. Pero vemos a otro Pedro en el libro de Hechos, vemos a un Pedro que ama acercarse a Dios, que habla con Dios, y luego cuando escribe ese lugar, mi punto es que en ese enséñame a orar, Pedro llegó al punto de disfrutar velar con Dios. ¿Sí me explico? Pedro no le está diciendo velar en oración y acá diciendo no, pues yo mismo lo puedo hacer, sino es velar en oración con la seguridad de que eso es lo que él está haciendo. Él llegó al punto de
de ser como Jesús en ese sentido, pues de apreciar la relación con Dios, de acercarse en momentos de necesidad, en momentos de angustia, de temor, de incertidumbre. Su mejor lugar o el lugar de seguridad es la presencia de Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Yo sé que algunos de ustedes pueden pasar más tiempo en oración que otros. Algunos batallan para ponerse de rodillas y tener un tiempo con Dios. Pero tienes que saber que Él te está enseñando a orar a través de las tribulaciones, a través de los dolores, a través de las tristezas. Él nos está atrayendo hacia Él, atrayendo hacia Él. Y vas a ver que cuando seas un anciano o una anciana, vas a poder compartir con tus hijos y con tus nietos y decirles: hijos, el mejor lugar donde pueden estar es velando en oración, porque es el mejor lugar que yo he encontrado para desahogarme contigo, Padre. ¿Sí? Es el mejor lugar donde yo puedo encontrar sustento, fuerza, consuelo, respuestas. Panes, 3 panes. Préstame 3 panes. Ese es el mejor lugar donde tú puedes estar, en oración con tu Padre. Hagamos una oración, por favor.